los apóstoles que andaban con Jesús para uno y otro lado. The disciples that were with Jesus wherever he went. Después que el Señor se fue al cielo, After the Lord went to heaven, envió el Espíritu Santo. he sent the Holy Spirit. Y el día de Pentecostés, And on the day of Pentecost, que descendió el Espíritu Santo, that the Holy Spirit descended, había ya 120 personas there were already 120 people que estaban congregados en el aposento alto. that were together in the upper room. Pero ese día que descendió el Espíritu Santo, But that day that the Holy Spirit fell, Pedro predicó su primer sermón. Peter preached his first sermon. Y fíjese qué lindo. 3,000 personas recibieron a Cristo como Salvador y se bautizaron. And how beautiful. 3,000 people received Christ as their Savior and were baptized. Un poquito más adelante, Farther ahead, en una época de milagros que se estuvieron dando de sanidad divina y de otros casos de milagro, in a time where a lot of miracles were going on, se convirtieron 5,000 personas. another 5,000 people were converted. Y en un tiempo relativamente corto, And in a relatively short time, ya habían más de 8,000 hermanos en la fe. there were already more than 8,000 brothers in the faith. Pero así como se iba aumentando la iglesia, But just as the church increased, se ha ido aumentando la población del mundo. the world's population has increased too. Muchos se están convirtiendo al Señor. Many are being converted to the Lord. Es una mentira eso que oye decir de que la gente no se está convirtiendo. If you hear that people aren't being converted, that's a lie. Es falso. That's false. Los hombres, las mujeres se están convirtiendo al Señor, Men and women are being converted to the Lord. pero al mismo tiempo la población del mundo se está multiplicando. But at the same time, the world's population is multiplying. Entonces, eso nos presenta a nosotros un reto tremendo. So this presents to us a great challenge. Porque si crece más la población del mundo, la iglesia no puede quedar estancada. Because if the world's population keeps growing, then the church cannot remain still. La iglesia tiene que crecer. The church has to grow. Y dice la Santa Biblia And the Bible says que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, that God doesn't hold back his promise, sino que es paciente para con nosotros, but he's patient with us. no queriendo que nadie se pierda, He doesn't want anyone to be lost, sino que todos procedan al arrepentimiento. but that everyone may be led to repentance. Hoy yo les quiero hablar unos minutos más basado en el tema la expansión de la iglesia es urgente hoy. Today I want to talk to you about on the theme, the expansion of the church is urgent today. ¿Pueden repetir eso? Can you say that with me? La expansión
of de the la church iglesia es is urgent urgente today. hoy. Vamos a ver en primer lugar que el Señor ordenó We're going to see in first place that the Lord ordained. la predicación del Evangelio. He ordered the preaching of the gospel. Él dijo, id por dónde? He said, go where? Por todo el He mundo said, go throughout the whole world y predicad el Evangelio a toda criatura. and preach the gospel to every creation. ¿A cuántas criaturas? To how many? Todas. To all of them. Y yo creo que en ese aspecto estamos fallando un poco. And I think in that aspect we're failing a little bit. Nosotros estamos predicándole, testificándole a uno que otro por allí. We are preaching, we're testifying to some over here, some over there. Yo no quiero avergonzar a nadie que está aquí I don't want to humiliate anybody here y que haya fallado en eso. and that has failed in this. El enemigo de nuestras almas The enemy of our souls está dedicado tiempo completo is dedicated full time a tratar de estorbar la expansión de la iglesia. to try to hinder the expansion of the church. Por eso es que muchas veces usted ve a alguien y siente como deseos de testificarle. That's why sometimes you'll see somebody and you'll feel that desire to just talk to them, Pero vacila, but you hesitate, como que le tiene miedo. like you're scared of them. Y hace el intento, And you try, pero al fin la persona agarra para otro lado And then that y person usted walks dice, away. ay, se me fue. and you're like, oh, I missed him. Y así pasa una y otra vez. And this happens time and time again. La expansión de la iglesia es urgente hoy. The expansion of the church is urgent today. Repita conmigo, la Say expansión with me. de la iglesia es urgente hoy. The expansion of the church is urgent today. No solo en los días de Cristo y los apóstoles. Not only in the days of Christ and of the apostles. Hoy Today, es urgente la expansión de la iglesia. today the expansion of the church is urgent. En esta labor no estamos solos. In this labor, in this work, we're not alone. ¿Cuántos saben que Dios está dispuesto a ayudarnos? How many know that God is willing to help us? Hay algunos que no levantaron la mano. There are some that didn't raise their hands. ¿Qué pasó? ¿No piensan que Dios está dispuesto a ayudarnos? What happened? You don't think that God's not willing to help us? Levante las dos manos. Lift both your hands up. Dios está dispuesto a ayudarnos. God is willing to help us. Y de eso se trata lo que quiero enfocarle And el día de hoy. this is what I want to focus on today. Además de que Jesús ordenó ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, Besides the fact that Jesus ordained that we were to preach the gospel to every creation, quiero indicarle que hay más de una forma
de cumplir ese mandato del Señor. I want to tell you that there is more than one way of fulfilling that mandate. En Hechos capítulo 8, In Acts chapter 8, nosotros encontramos we find que se menciona que a pesar de la persecución que sufría la iglesia, that despite the persecution that the church was suffering, lea conmigo el versículo 4. read verse 4 with me. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el evangelio. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. En el versículo 5 In verse 5, dice, y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo, ¿qué cosa? Las señales que hacía. And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spoke, hearing and seeing the miracles which he did. Felipe llegó a tener en esos cultos donde él predicaba In those services where he preached, hasta 5,000 personas que le estaban oyendo. Philip had almost 5,000 people that were listening to him. No sé si eso le inspira a usted o le da miedo. I don't know if that inspires you or makes you afraid. Wow, 5,000 gente. ¿Qué le voy a decir yo? Wow. 5,000 people? What am I going to say to all those people? Realmente no hay que preocuparse, Really, we don't have to be worried porque el Señor dará palabra because the Lord will give word si se junta una multitud. if a multitude is formed. Pero hay otra forma de cumplir el mandato del Señor. But there are other ways to fulfill this mandate. Vaya conmigo al capítulo 10 de los Hechos otra vez. Go back to Acts chapter 10, please. Comenzando en el versículo 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, Starting from verse 1, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. a devout man and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God always. La verdad es que este hombre tenía cualidades muy buenas. The fact is that this man had very good qualities. El versículo 3 dice, And verse 3 says, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas
han subido en memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario hacer. He saw in a vision, evidently about the 9th hour of the day, an angel of God coming into him and saying unto him, Cornelius. And when he looked on him, he was afraid and said, What is it, Lord? And he said unto him, Your prayers and your alms are come up for a memorial before God. And now send men to Joppa and call for one Simon, whose surname is Peter. He lodges with one Simon, a tanner, whose house is by the seaside. He shall tell you what you ought to do. Cuando Pedro, versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Verse 25, And as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. But Peter took him up, saying, Stand up, I myself also am a man. And as he talked with him, he went in and found many that were come together. En este caso, no hay multitudes como en el caso de Felipe. In this circumstance, there are multitudes like in the case of Philip. Era nada más una casa. It was just one house. Los discípulos iban casa por casa testificando del Señor. The disciples went house by house testifying of the Lord. Y aquí tenemos a Pedro en la casa de Cornelio. And here we have Peter in the house of Cornelius. Cornelio había invitado a algunas personas And Cornelius had invited some other people para que llegaran porque va a venir un apóstol, va a venir y predicar. and he invited them to his house because an apostle was coming. Someone was going to come and preach to them. Y él llegó, testificó del Señor. No vamos a leer todos los versículos que corresponden a eso en este momento, And he came and he testified of the Lord. pero hay más de una manera de cumplir la comisión de la expansión de la iglesia. But there's more than one way of fulfilling that mandate of expanding the church. Esta expansión es en forma de territorial. This expansion is a territorial way. Si usted se pregunta, ¿dónde debemos predicar? El mundo está delante de usted. If you ask yourself, where should I preach? The world is in front of you. Donde usted tenga la oportunidad de ir, allí puede predicar el evangelio. Wherever you have the opportunity to go, there you can preach. Allí puede testificar del Señor. Si es que usted dice, yo no me considero un predicador o una predicadora. There you can testify of the Lord if you don't consider yourself a preacher. La expansión de la iglesia es geográficamente. The expansion of the church is geographic. En Hechos, capítulo 1, versículo 8,
Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? In Acts chapter 1, verse 8, it says, and you'll receive power when the Holy Spirit comes upon you. Y me seréis testigos And you will be my witnesses en in Jerusalén, Jerusalem, en Samaria, in Samaria, en Judea in Judea, y hasta lo último de la tierra. and to the ends of the earth. La expansión en primer lugar es geográfica. The expansion of the church is geographic. Usted no puede pararse delante de Dios y decirle, es que no había dónde testificar, Señor. You can't stand in front of the Lord and say, oh, it's just there's nowhere to preach, Lord. Porque el Señor le va a decir, y todo el mundo que tenías delante de ti. Because the Lord's going to say, and all the world that you had in front of you. Pero hay una segunda cosa que quiero mencionar. But there's a second thing that I want to mention. La expansión de la iglesia es en los variados niveles sociales que hay en el mundo. The expansion of the church goes into the various social classes that are in the world. Algunas personas le testifican a personas que se ven sencillas, que se ven como humildes, y a eso es que le testifican. Some people testify to those that seem humble or simple, and they only talk to them. Pero nosotros debemos de hacerlo a toda clase social que haya. But we must do it to every social class that exists. Si es un militar, If he's a military man, a soldier, no le tenga miedo. don't be scared of him. Él necesita de Cristo. He needs Christ. Y si usted tiene la oportunidad de testificarle y no lo hace, And if you have the opportunity to testify and you don't, se va a ir al infierno por causa suya. you might go to hell and it'll be your fault. Suena fuerte eso, ¿verdad? That sounds rough, right? Pero así es. But that's how it is. Los militares también se convierten. The people in the military also are converted. ¿Cuántos creen que se convierten los militares? How many believe that? Ajá. Cornelio dice aquí que era centurión de la compañía llamada La Italiana. In chapter 10, it says that Cornelius was a centurion of the band called the Italian band. No era un simple soldado del ejército. He wasn't just a simple soldier in the army. Era un centurión. He was a centurion. Tenía una posición un poco distinguida. He had a distinguished position. ¿Sabe usted que entre nosotros hay muchos militares? You know that in our midst we have a lot of people that were in the military. No sé cuántos hay presentes hoy I don't know how many are present today en este culto, in this service, pero nosotros tenemos una cantidad de militares. but we have a lot of people who are in the military. Prueba de que los militares necesitan a Cristo y prueba de que se convierten si hay alguien que les habla del Señor. And it's proof that those in the military need Christ and they are converted if someone preaches to them. Pero no solo militares como Cornelio. But not only people who are in the military like Cornelius. Se convierte gente pobre, Poor people are also converted. pero también ricos But also rich men. se convierten al Señor. Rich men are converted to the Lord. En Marcos capítulo 15, In Mark chapter 15, yo quiero que vean conmigo
Marcos capítulo 15. Mark chapter 15. Posiblemente ustedes están más adelantados que yo en encontrarlo. You might be a little faster than I am, Pero ya voy a llegar. but I'm getting there. Yo quiero que allí en Marcos capítulo 15 There in Mark chapter 15, usted vea conmigo los versículos 42 y 43. I want you to see verses 42 and 43. Cuando llegó la noche, porque en la preparación era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. José de Arimatea, miembro, ¿cómo? Miembro noble del concilio, que también esperaba, ¿qué cosa? El reino de Dios. Era un hombre bastante rico, José de Arimatea. Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Cristo. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. And now when the even was come, because it was the preparation, that is the day before the Sabbath, Joseph of Arimathea, an honorable counselor, which also waited for the kingdom of God, came and went in boldly unto Pilate, and craved the body of Jesus. And Pilate marveled if he were already dead, and calling unto him the centurion, he asked whether he had been any while dead. And when he knew it of the centurion, he gave the body to Joseph. Estoy diciendo que la expansión debe de hacerse no solo en sentido territorial, sino en el sentido social. No hay persona alguna en el mundo que por la posición que tenga o por el dinero que tenga o el oficio que desempeñe, que no necesita a Cristo. I'm saying that the expansion of the church is not just territorial, but it is social. There is no person in the world, no matter how much money they have, or how much, or the position that they hold, or the profession that they work in, that they don't need Christ. José de Arimatea era noble, era miembro del concilio y era rico. Joseph of Arimathea was an honorable counselor who was very rich, Pero no solo eso. but not just that. ¿Cuántos saben de que hay un evangelio que se llama Lucas? How many of you know of a gospel called Luke? Todos saben, ¿verdad? ¿Saben quién lo escribió? Do you know who wrote the Gospel of Luke? Un hermano que era doctor. A brother who was a doctor, El doctor Lucas Dr. Luke. era un médico He was a medical professional. y él escribió el evangelio que lleva su propio nombre. And he wrote the gospel that bears his name. Después escribió el libro de los Hechos Then he wrote the book of Acts. y por eso dice en el primer tratado, oh Teófilo, That's why it says in the first letter, O Theophilus. era un personaje, un funcionario
importante y él había escrito el Evangelio de Lucas en primer lugar, pero después decidió escribir el libro de los Hechos y por eso le dice en el primer tratado, Teófilo, procura esto y esto y esto. Y después le menciona lo del libro de los Hechos. Luke first wrote the gospel, and then after that he wrote Acts, and that's why in Acts in the first chapter he recalls that the first letter that he wrote. Ya vimos que Felipe le predicaba a las multitudes, We saw that Philip preached to the masses. pero vamos ahora a ver que Felipe también le predicó a un hombre de la información que vamos a encontrar en Hechos capítulo 8, dice en el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén. ¿Para qué? Para adorar. In Acts chapter 8, verse 26, it says, and the angel of the Lord spoke unto Philip and said, arise and go toward the south unto the way that goes down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. And he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, a eunuch of great authority under Candace, queen of Ethiopians, who had the charge of all of her treasure, and had come to Jerusalem for to worship. No vacile en hablarle que porque es funcionario, este era funcionario del reino de Etiopía. Don't hesitate to speak to somebody because they're some high official. This person was a high official in the Ethiopian kingdom. Felipe le habló y el hombre se convirtió y él en ese mismo viaje se bautizó, porque mientras Felipe le va explicando el evangelio, él va viendo así para los lados. Por fin dice, ¡hey! Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y él dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y mandó a parar el carro y lo bautizó Felipe. No le tenga miedo a un funcionario de gobierno. And Philip spoke to him, and he spoke to him, and while he was speaking to him, he would look from side to side, and as he explained what he was reading, he saw a puddle of water, and he said, hey, what's to stop me from being baptized right now? And he said, if you believe with all your heart, then nothing. And the eunuch stopped the chariot, and he was baptized right then and there. Lo último que quiero decirle es que la expansión del evangelio goza con el apoyo de Dios. The last thing I want to tell you is that the expansion of the church is part of God's plan. Goza con el apoyo de Dios. It's God's support is there. Había un hermano, yo esto lo he mencionado una que otra vez. I mentioned this before, but there was a brother
en una iglesia que yo pastoreé. in a church that I used to pastor. Se llamaba Manuel. His name was Manuel. ¿Sabe quién era Manuel? You know who Manuel was? Un hombre que no sabía leer ni escribir. He was a man who didn't know how to read or write. Yo estaba comenzando a evangelizar a un médico, a un doctor, And I started to preach to a doctor. en su propia clínica. Yo fui expresamente a eso. In his own office. I went there just for that reason. A ese hombre yo quería hablarle de Cristo. To that man, I wanted to speak to him about Christ. Y yo estaba buscando cómo entrar en la conversación porque no sabía cómo iba a reaccionar el doctor. And I was trying to see how I could start that conversation because I didn't know how he would react. Pero en eso aparece Manuel But in that, Manuel comes in y me vio a mí. and he sees me. Entonces se cruzó la calle y me saluda. And he crosses the street and he says hi to me. ¿Sabe qué me dijo Manuel? You know what Manuel told me? Ya me le dijo al doctorcito que si no se arrepiente se va al infierno. Did you already tell this doctor that if he doesn't repent, he's going to go to hell? ¿Para qué iba a hablar más yo? Why was I going to say anything else? Seguimos hablando un momentito y yo me fui. I left. Pero la próxima vez que yo volví donde el doctor con el propósito de continuar la evangelización de él, But when I returned to the doctor's office to continue preaching the gospel to him, me sorprendió que me dice, I was surprised by what he told me. qué hombre más tremendo para evangelizar este Manuel. This Manuel is really good at preaching the Yo gospel. pensaba que estaba ofendido o asustado, I thought he was offended or pero scared. no, estaba sorprendido. But no, he was surprised. Y después este doctor me compraba cajas enteras And then de Biblia. This doctor would buy me whole boxes of Bibles. Me las compraba por caja y a cada paciente que le llegaba, antes de que se fuera, le decía, bueno, esa es mi receta, pero quiero entregarle esto. And every time he had a patient come in, he would say, well, Y that's my job, but let me give you recomendarle que this. la lea. And he would tell them to read it. Y les daba a todos los pacientes una Biblia de regalo. And he would give all of his patients a Bible. Solo Dios sabe cuánta gente ganaba para Cristo este doctor. Only the Lord knows how many people he won for Christ, this doctor. Y gracias a Manuel, And thanks to Manuel. porque él fue así como él era. And he just went, because he just went in as he knew. Después llegó a ser el médico de la familia nuestra. This doctor became the doctor of our family, our family physician. Lo que sé es que se convirtió al Señor. And what I know is that he converted to the Lord. Bien, mis hermanos, Well, my brothers, la expansión de la iglesia es urgente the expansion of the church is urgent hoy. today. Se debe de expandir geográficamente. We should expand it geographically. Se debe de expandir We socialmente should expand it socially. entre gente de toda categoría. Doesn't matter who that person is. Una vez más, repito, no hay nadie que no necesita a Cristo, no importa la condición social.
I'll say it again, no matter their social condition, there's no one who doesn't need Christ, o las riquezas que tenga. no matter how rich they are. Y en último lugar, les he hablado la expansión de la iglesia goza con el apoyo de Dios. And last, I've said that the expansion of the church has God's support. Yo no sé si aquí en esta hora haya personas que no han aceptado a Cristo. I don't know if we have in our midst people who have not accepted the Lord. Si hay alguien que no ha aceptado al Señor Jesús, If there's someone who has not accepted the Lord Jesus, yo quiero invitarle que lo haga. I want to invite you to do it. Si usted no acepta al Señor como su Salvador personal, If you don't accept the Lord as your personal Savior, usted no podrá ser salvo. you cannot be saved. No es nada complejo, es sencillo. It's nothing complicated, it's simple. Usted lo puede indicar por levantar una mano. You can indicate it by raising your hand. ¿Hay alguien que quisiera aceptar al Señor como su Salvador personal? Is there anyone that wants to accept the Lord as their personal Savior? Levante su mano. Raise your hand. Yo siento que debo dar la oportunidad de aceptar al Señor a cualquiera que esté entre nosotros sin haberlo hecho todavía. I feel that I should give this opportunity for anyone who wants to accept the Lord as their Savior if they haven't already. O alguna persona que habiéndolo hecho en algún momento sabe que no anda en obediencia a la palabra de Dios. Reconcíliese con el Señor. Or someone who wants to reconcile themselves with the Lord. Levante su mano. Raise your hand. Si no hay, yo tengo otra invitación. If there aren't any, I have another invitation. Es para toda la congregación. And it's for the entire congregation. Pónganse de pie. Stay on your feet, please. Yo quiero hacer una oración por todas las personas I want to make a special prayer for everyone que han escuchado esta exhortación that have listened to this exhortation y que quieren participar en la expansión de la iglesia. and want to participate in the expansion of the church. Levante su mano. Raise your hand. ¿Cuántos más quieren participar en la expansión de la iglesia? How many more want to participate in the expansion of the church? Levante su mano. Raise your hand. Padre, Father, mira la persona que está con su mano levantada en esta hora. look at the person that has their hand raised in this hour. ¿Es tu hijo o tu hija? They are your son or your daughter. Tal vez es adulto o es un joven, They may be an adult or a young person, pero quiere participar en la expansión de tu iglesia. but they want to participate in the expansion of your church. Dale palabra, Give them a word. dale sabiduría, Give them wisdom. dale valor Give them courage para testificar donde sea y a quien sea to testify wherever they are and to whoever acerca de la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. about the work that Christ did on the cross of Calvary. Diga conmigo, ayúdame, Señor. Say with me, help me, Lord. Repita, ayúdame, Señor. Say it again, help me, Lord. Quiero participar I want to participate en la expansión de tu iglesia. in the expansion of your church. Dame valor, Give me courage.
Dame palabra Give me a word y dame la oportunidad de hacerlo. and give me the opportunity to do it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated.